Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que, francamente, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y créanme, va a mantenerlos al filo de sus asientos. El título de hoy no deja lugar a dudas, actor revela todo sobre la tensión entre Kerem y Hande. No te lo pierdas. Así es, vamos a sumergirnos de lleno en los rumores y, lo que es más importante, en las declaraciones que han salido a la luz sobre la dinámica entre dos de las estrellas más queridas y comentadas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si son fans de ellos, de las series turcas, o simplemente les gusta estar al tanto de los chismes jugosos del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en los detalles explosivos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras dosis semanales de noticias, análisis y, por supuesto, los chismes más candentes del universo de las telenovelas. Ahora pongámonos cómodos porque vamos a desgranar esto poco a poco. La tensión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un tema que ha rondado los titulares desde hace tiempo. Ustedes saben, desde que protagonizaron juntos Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. En pantalla eran fuego puro y esa chispa, ese entendimiento mutuo, traspasó la ficción para muchos de sus seguidores. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y esperanzas de que su relación en la vida real fuera tan intensa como la que veíamos en la televisión. Sin embargo, a medida que las grabaciones de la serie llegaron a su fin, y con el paso del tiempo, las especulaciones sobre su vínculo se volvieron más complejas. ¿Eran solo compañeros de trabajo? ¿Había algo más? ¿Se habían distanciado? Y aquí es donde entra la revelación que da título a nuestro vídeo. Un actor cuya identidad vamos a desvelar más adelante ha decidido romper el silencio y compartir detalles muy íntimos sobre la relación profesional y quizás personal entre Kerem y Hande. Este actor, que ha trabajado codo con ambos, ha ofrecido una perspectiva única, algo que no habíamos escuchado antes, y que arroja luz sobre esa supuesta tensión. Cuando decimos tensión, no necesariamente nos referimos a una enemistad abierta, sino a esas dinámicas complejas que pueden surgir entre dos personas que comparten una experiencia tan intensa como el éxito rotundo de una serie que los catapultó a la fama internacional. La fuente que tenemos es bastante fiable y, según se reporta, este actor ha hablado con una franqueza sorprendente. Lo que ha dicho apunta a que la relación entre Kerem y Hande no era tan sencilla como algunos podrían pensar. A menudo, cuando dos actores comparten una química tan fuerte en pantalla, los fans asumen que esa conexión se traslada automáticamente a la vida real. Y si bien es cierto que pueden desarrollar un gran cariño y respeto mutuo, las presiones de la fama, los horarios agotadores y las expectativas del público pueden crear un ambiente muy particular. Según los testimonios que han salido a la luz, la tensión de la que se habla podría originarse en las diferentes etapas de sus carreras y en las presiones individuales que ambos enfrentaban. Por un lado, tenemos a Kerem Bürsin, quien ya tenía una trayectoria consolidada y una base de fans considerable. Por otro, a Hande Erçel, cuya carrera despegó a niveles estratosféricos con Sen Kalkam, convirtiéndose en un fenómeno global. Imaginen la intensidad de trabajar juntos bajo esa lupa constante, con millones de ojos observando cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones. El actor que ha hablado y que por respeto a la fuente mantenemos en el anonimato por ahora, ha descrito que la relación entre Kerem y Hande era, en muchos aspectos, profesional y respetuosa. Sin embargo, también ha señalado que existían momentos de desgaste, o diferencias de enfoque, debido a las exigencias del trabajo. Esto es completamente normal en cualquier ambiente laboral, pero cuando ese ambiente es el set de una producción de éxito internacional, las diferencias, por pequeñas que sean, pueden magnificarse. Lo interesante de las declaraciones es que desmienten cualquier rumor de un conflicto grave o de una enemistad. Más bien, se apunta a una dinámica de trabajo intensa, donde las personalidades y las presiones externas jugaron un papel importante. Por ejemplo, se menciona que la forma en que manejaban la fama y la atención mediática podía ser un punto de fricción. Kerem, quizás más acostumbrado a la vorágine mediática, y Hande, experimentando un nivel de idolatría sin precedentes, podrían haber tenido enfoques distintos sobre cómo navegar ese mundo. Además, el actor ha sugerido que el éxito abrumador de la serie también creó una especie de burbuja alrededor de ellos.
Estaban tan inmersos en el proyecto, tan dedicados a dar lo mejor de sí mismos, que las relaciones personales, incluso las que se forjaban en el set, se veían influenciadas por esa intensidad. No es difícil imaginar cómo, después de horas y horas de rodaje, de escenas cargadas de emoción, de tener que mantener esa conexión para el público, los actores pudiesen necesitar espacio o tener una forma diferente de procesar la experiencia. Una de las frases clave que se ha reportado de este actor es que aunque había momentos de frustración o desencuentro, siempre primó el respeto profesional. Esto es crucial. Significa que a pesar de las supuestas tensiones, nunca llegaron a faltarse al respeto o a crear un ambiente tóxico en el set. Y eso, en la industria del entretenimiento, es algo que se valora enormemente. También se ha insinuado que tras el fin de la serie, la relación evolucionó de manera natural. Las dinámicas de trabajo cambian cuando el proyecto termina. Ya no hay esa necesidad constante de estar en sintonía para interpretar a sus personajes. Cada uno emprende sus propios caminos, sus nuevos proyectos, y la relación, si la hubo más allá de lo profesional, tiende a adaptarse a esa nueva realidad. Y aquí es donde viene la parte más interesante. ¿Quién es este actor misterioso que ha decidido dar esta información? Bueno, según las fuentes que han compartido esta primicia, se trata de un actor secundario que compartió muchas escenas con Kerem y Hande, y que tuvo la oportunidad de observar de cerca su interacción en el día a día. Su perspectiva, al no ser uno de los protagonistas principales, le habría permitido tener una visión más objetiva de la situación, sin estar tan inmerso en las presiones directas de los roles estelares. Las declaraciones de este actor no buscan generar polémica, sino ofrecer una visión más realista de lo que sucede detrás de cámaras. A menudo idealizamos a nuestros actores favoritos y esperamos que sus relaciones sean perfectas, pero la verdad es que son seres humanos con sus propias complejas emociones y dinámicas. La tensión de la que se habla podría ser simplemente la fricción natural que surge de dos personas talentosas trabajando bajo una presión inmensa y cosechando un éxito extraordinario. Además, es importante recordar que el mundo del espectáculo es muy rápido. Un día están juntos en el set, creando magia, y al siguiente están en proyectos diferentes, quizás en países distintos, o con nuevos compañeros. La forma en que estas relaciones se mantienen o evolucionan es un misterio para muchos, y las declaraciones que hemos recibido hoy nos dan una pequeña ventana a esa realidad. Lo que queda claro es que a pesar de cualquier supuesto desgaste o tensión, la admiración profesional entre Kerem y Hande parece haber permanecido. El actor que ha hablado ha enfatizado que ambos son artistas excepcionales y que el respeto por el trabajo del otro siempre estuvo presente. Y eso, para los fans, es un consuelo, ¿no creen? Significa que la magia que vimos en pantalla no fue un fraude, sino el resultado de un gran esfuerzo y talento, incluso si en el camino hubo momentos de complejidad. Ahora, si me preguntan cuál es la conclusión principal de todo esto, diría que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, y probablemente sigue siendo, una relación de profundo respeto profesional, marcada por la intensidad de un proyecto que los lanzó al estrellato global. La tensión de la que se habla no es una indicación de conflicto, sino más bien de las complejidades inherentes a trabajar bajo el escrutinio público y las exigencias de una producción exitosa. El actor que ha revelado esta información nos ha ofrecido una perspectiva madura y realista, desmitificando la idea de una relación perfecta y mostrándonos la humanidad detrás de los ídolos. Hemos cubierto los puntos clave, la química innegable en pantalla, las especulaciones de los fans, la intervención de un actor revelador, la naturaleza de la tensión, y la importancia del respeto mutuo. Espero que esta información les haya parecido tan fascinante como a mí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis tan detallado. Agradezco enormemente que dediquen su tiempo a nuestro canal y a estos temas que tanto nos apasionan. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendieron estas declaraciones? ¿Creían que había más tensión de la que se ha revelado? ¿Qué relación creen que tienen Kerem y Hande hoy en día? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem, Hande o de las series turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Jugosos. Hasta la próxima.